Gracias y muy buenos días a todas, a todos los asistentes a este foro que trata un tema trascendental para nuestro pueblo. Y desde luego mi reconocimiento y congratulación a la representante Alba Luz Pinilla por esta iniciativa y por ser en representación del Polo Democrático Alternativo, la congresista denominada más visible por ese seguimiento académico que se hace a las labores del Congreso, por su intenso y efectivo control político. Es un orgullo y un honor para nuestro partido tener a una mujer que se destaca de esa manera en esta célula legislativa. Y también mi saludo muy especial al compañero Iván Cepeda, dirigente de muchos quilates, de mucho valor civil y físico, con quien nos identifican no solamente las luchas por la paz, sino la defensa de las víctimas, que es tal vez la otra cara de la moneda de este conflicto armado en Colombia, que no acaba y que cuando acabe persistirá por mucho tiempo. Y a la senadora Piedad Córdoba, el reconocimiento del país, el reconocimiento personal mío como jefe de la oposición democrática en el país y presidenta del Polo Democrático Alternativo, por esa labor denodada que trajo de regreso a sus familias, a los militares y a los policías que duraron tanto tiempo en las selvas colombianas a manos de la guerrilla. Ese es un trabajo duro, un trabajo de paz, un trabajo que le reconocemos todas y todos los colombianos. Gabriel Latorre, un saludo muy especial y debo empezar estas palabras sobre la paz en nuestro país con el recuento de la ausencia de ella. Es que Colombia, desafortunadamente, a lo largo de su historia, podríamos decir que ha sido un país de masacres. Como estamos en un foro con estudiantes, quiero recapitular así a un largo, como un ave de largo vuelo, lo que ha sido la violencia persistente y permanente en la historia colombiana. Desde la conquista, aquí no se hizo colonización, sino conquista. Nos diferencia eso del continente norteamericano, donde llegaron comunidades perseguidas a asentarse y a crear nación. Aquí llegaron conquistadores al exterminio y al despojo. Característica de la conquista, la persecución de la población originaria, de nuestros indígenas. Y cuando faltaron, la promoción de la esclavitud, el traslado miserable de poblaciones enteras de un continente a otro para servir de peones de brega. Todo lo largo de nuestra historia se ve signado por ese gran pecado original. No es ausente de ellas las luchas de los comuneros. Ustedes que tienen que estar leyendo la biografía de José Antonio Galán, el gran comunero, el que lideró la gesta de 1781, tienen que saber que José Antonio Galán, antes de promover el levantamiento contra la injusticia y los impuestos de la corona española en el Socorro, fue condenado al destierro, enviado a las mazmorras de Cartagena, condenado a 10 años de prisión por haberse opuesto de palabra y de hecho
a una costumbre nefasta que persistió por muchos años, la cacería de indios. Se pagaba en esa época de la colonia española 10 reales por un indio vivo y 8 reales por la cabeza de un indio muerto. Así es que estos vejámenes y esta degradación del conflicto armado que ha sufrido nuestro país tiene profundas raíces en nuestra historia patria. Fíjese que a las guerras de la independencia, que fueron excesivamente violentas, donde no se paró mientes en la población civil y sencillamente era igual de objetivo militar en una batalla el soldado que el ciudadano común y corriente, pasamos a lo largo del siglo XIX a nefastas guerras civiles entre colombianos ya independientes de la madre patria. Y cada guerra civil de esas, que hubo más de 12 en el siglo XIX, terminó con una nueva constitución. Y si pasamos así rápidamente al siglo XX, que tal vez lo tenemos más cercano, la violencia liberal conservadora que inició esta reciente etapa de violencia política que no termina, tal vez con el homicidio emblemático de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, culminó también con una nueva constitución, el plebiscito de 1957, que elevó a canon constitucional un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para repartirse los cargos públicos, los ministerios, hasta las curules en el Congreso de la República en partes iguales, y la rotación del presidente, primero de un partido, después del otro partido, durante un periodo de 16 años, porque se hizo un diagnóstico parcial de las causas de la violencia. Se pensó que era una guerra fratricida entre liberales y conservadores, pero se omitió lo que dijeron en ese famoso estudio de la violencia Eduardo Umaña Luna, Fals Borda y el padre Lebret, la violencia en Colombia. Que a la raíz de ese conflicto, de esa guerra civil no declarada, estuvo lo que animó a los conquistadores a la caza de indios, el despojo de las tierras, el robo a mano armada de propiedades, que fue la característica esencial de la violencia en Colombia con B mayúscula, que culminó con el Pacto del Frente Nacional. Pero pasado el Frente Nacional persiste la masacre, persiste el despojo, persiste la utilización de la violencia como una arma para hacer política. Y empezamos una nueva oleada, y surgen las FARC, y surgen el Ejército de Liberación Nacional, y surge el M-19 y muchos otros grupos armados guerrilleros, inicialmente aduciendo exclusión política y autodefensa campesina, pero convirtiendo nuevamente este suelo colombiano en lo que ha sido su tradición, una guerra sin fin. Y llegamos, y quiero aquí decirle a Alba Luz que ese documento histórico que usted nos ha mostrado hoy en este foro, de lo que fueron las incidencias y las declaraciones del proceso de negociación y de reintegro a la vida civil de uno de esos grupos insurgentes, el M-19, que dio luz al país en esa época a lo que se convirtió en el proceso constituyente, al lado, desde luego, de las luchas de campesinos, de las centrales obreras, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones comunales,
a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que culminó con la expedición de una nueva Constitución, la Constitución de 1991. Una Constitución que saludamos los colombianos como un nuevo pacto de paz, pero no rindió los frutos, porque la guerra persiste, se agudiza, se degrada, y en los últimos 20 años, desde la Constitución del 91, surgen nuevos factores armados, los grupos paramilitares que fueron estructurando una alianza non santa entre las organizaciones criminales del narcotráfico, como lo hemos visto con las denuncias de la parapolítica, poderes políticos incrustados en las regiones del país que llegaron a este Congreso, sectores de la fuerza pública, sectores del empresariado, del campo y de la ciudad. Una alianza non santa que se convirtió en un actor verdaderamente nefasto de la violencia en nuestro país. Ese movimiento paramilitar que surge en los años 80 y que dicen se desmovilizó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz, generó en el breve lapso de 15 o 20 años el despojo de más de 5 millones de hectáreas de campesinos y campesinas y de propietarios medios del campo. Generó un desplazamiento de población, el más grande del mundo después del de las guerras del Oriente Medio. Más de 5 millones de colombianas y colombianos. Generó la militarización de la vida nacional y la reducción de esa esperanza de paz y democracia que surgió con la Constitución de 1991, cuyo Estado social de derecho se ha venido adelantando casi que formalmente, porque el grueso de la base material de los colombianos se está destinando, como lo acaba de decir Gabriel Latorre, en la financiación del aumento de pie de fuerza de nuestras Fuerzas Armadas, la inversión en sofisticado armamento y, ¿por qué no decirlo?, hasta el anuncio de que van a traer oficiales del ejército norteamericano que han peleado en las guerras de Afganistán y de Irak a suelo colombiano. Seguimos dándole combustible al conflicto armado, y si miramos esa nueva esperanza que significó para el pueblo colombiano el proceso de búsqueda de una ley de víctimas y de restitución de tierras que pudiera buscarle un camino a la victimización de tan amplios sectores en nuestra sociedad, vimos una ley que nació coja, una ley que deja los boquetes abiertos y que desde luego nosotros, a través de la muy importante participación de nuestro colega y compañero, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, tratamos de corregir en este Congreso de la República. Pero bien, salió coja la ley de víctimas, pero está ahí, pero no se ha podido implementar. Y no se ha podido implementar, pienso yo, porque la pregunta que nadie se ha contestado bien es ¿por qué persiste en Colombia la violencia, el conflicto armado entre los colombianos? ¿Por qué no hemos podido, después de tantos esfuerzos, de que cada conflicto grande, porque entre conflicto grande y conflicto grande hay tanto pequeño, localizado, regional,
culmina con una esperanza en una nueva constitución que se interpreta como una nueva posibilidad de paz en nuestro país, vemos frustrados nuestros anhelos. Y creo que debo decirlo con la franqueza que me caracteriza y también con el respeto que tenemos que tener todos por la institucionalidad de nuestro país. Como oposición democrática en Colombia, nosotros decimos aquí desde este sagrado recinto de nuestra democracia que sencillamente no ha existido un gobierno capaz de imponer la ley y la justicia para todos por igual. Para todos por igual. Y se desdibuja esa incapacidad como si fuera que se nos sale de las manos o un sector o el otro, pero nosotros reconocemos que lo que ha habido es una profunda ausencia de voluntad política para terminar de una vez por todas con la violencia como herramienta para hacer política y como herramienta para el despojo, la acumulación económica y de ahí la acumulación de poder político para llegar al gobierno. Y esa ha sido la triste historia de nuestro país y por eso todos estos esfuerzos son en vano. Justicia transicional, como lo pueden conocer nuestros jóvenes estudiantes que están estudiando el tema de la violencia y la democracia en Colombia, implica transición de una dictadura a una democracia o de una situación de conflicto armado a una construcción de paz y de reconciliación. Pero aquí hacemos paz parcial, justicia transicional parcial y siguen los factores estructurales de fondo de carácter político y económico y las alianzas que el Estado no ha tenido la voluntad política de desarticular. Y me explico, ¿qué está pasando con la ley de tierras? Que a pesar de la ley de justicia y paz, que es una ley de justicia transicional, entre comillas, no se dieron las condiciones para la verdadera desarticulación de esas fuerzas oscuras, de esas alianzas no santas, con participación de política, Estado, fuerza pública y delincuencia o criminalidad organizada para continuar con el despojo. Tuve el orgullo y el honor de acompañar a Iván Cepeda y a las organizaciones de víctimas del departamento de Córdoba y de la costa atlántica en una marcha pacífica por las calles de Montería para conmemorar la fecha de las víctimas de los crímenes de Estado. ¿Y sabe lo que se respiraba en esa marcha? De valientes, heroica, miedo. Miedo al que se sobrepusieron, porque es que en Córdoba los grupos paramilitares que se desmovilizaron y entregaron sus armas en la ley de justicia y paz bajo el gobierno del presidente Uribe, están vivitos y coleando, y con las mismas armas. Tan es así que a finales del año pasado fueron capaces de paralizar 5 departamentos, 29 municipios con un paro armado fundamentado en su capacidad de intimidación, en su capacidad de control de territorio, en su capacidad de infiltración y de penetración de la fuerza pública. Entonces, sí,
Aquí estamos en una circunstancia en la cual los colombianos y las colombianas, todos, las organizaciones sociales, los luchadores de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, que somos las que peor carga llevamos de esta violencia, todas y todos, las organizaciones de indígenas, de afrodescendientes, a quienes les han despojado siempre lo poco que han podido tener. Todos, como lo decía en esta magnífica exposición Albaluz Pinilla y se refleja en el documental de la entrega de armas del M-19, todos tenemos que contribuir a forjar esa llave de la paz. Y lo digo porque como presidenta del único partido de oposición en este país, nosotros no nos sentimos representados con la política pública del gobierno nacional, pero tampoco nos sentimos identificados con el accionar de la guerrilla y reclamamos como oposición democrática una voz para construir la paz en este país. Por eso, desde el Polo Democrático Alternativo, desde nuestro ideario de unidad, aparece con diáfana claridad que nosotros estamos interesados en una gran confluencia democrática, civilista y alternativa para imponer un modelo de justicia social con voluntad política para gobernar este país y sacar a las mayorías de la exclusión social, de la pobreza, de la falta de dignidad con que han vivido históricamente. Y por ello, el ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo sostiene y defiende una política de negociación con los alzados en armas para que se reintegren a la vida civil. Y le hacemos el llamado al presidente de la República para que con mucho cuidado, porque entendemos su preocupación ante tanto fracaso anterior, de sacar esa llave y hacer todo lo que esté a su alcance por encontrar los caminos hacia una mesa de diálogo. Y lo propio le decimos a la guerrilla, que está muy bien que hayan renunciado como han renunciado al secuestro extorsivo y que ojalá se vea reflejada esa renuncia con la devolución también de cualquier civil que tengan en su poder y de la información para ubicar a quienes hayan muerto en cautiverio. Y está muy bien lo que han hecho con la mediación de Piedad Córdoba de liberar a los soldados y a los policías y a los políticos que tuvieron retenidos en la selva durante tantos años, pero que nosotros les reclamamos que se pongan en la tarea de dejar también ese espacio que le permita a todo el pueblo colombiano reconocer su verdadera voluntad de llegar a una mesa para entregar las armas y dedicarse a construir a través de la civilidad y de la política esa sociedad incluyente que queremos todos. Y desde luego, desde aquí tenemos que exigir al gobierno nacional que exprese su voluntad política desarticulando los grupos paramilitares que todavía viven y amenazan y que son una gran preocupación, por lo menos para nosotros en el Polo Democrático Alternativo, porque si van a seguir actuando a sus anchas con esa incapacidad del Estado de controlarlos, uno se preocupa qué será de la vida y de la suerte de un guerrillero que ose entregar las armas en un proceso de paz. Hay que defenderle la vida a quienes entregan las armas para reintegrarse a la vida civil. Hay que garantizarle la vida a quienes luchan por los derechos humanos, a quienes luchan por la reclamación y devolución de sus tierras, porque eso no está pasando en la actualidad. Hay que defender a los dirigentes de la oposición democrática, que estamos siendo
fuertemente amenazados por esos grupos paramilitares como los rastrojos, que no ha sido capaz la fuerza pública de poner en cintura. A pesar de que han hecho avances, hay que reconocer, como lo ha dicho el general Naranjo, que han puesto a 13,000 de ellos bajo las rejas, pero ¿cuántos miles más no hay para que tengan esa capacidad de accionar? Así es que en este proceso de búsqueda de una negociación política para el proceso de paz, reclamamos presencia y activa participación como sectores de oposición democrática que representamos una opinión muy importante y muy profunda en materia de combatir la violencia a través de la inversión social, a través de la reestructuración de esta sociedad para que todos tengamos un puesto digno bajo el sol. Y por eso el ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo también exige una justicia que garantice que va a haber juicios que lleven a que se conozca la verdad y a que se haga justicia transicional con todos los operadores de la violencia. Porque si vamos a continuar con esta reforma a la justicia que transita en el Congreso de la República, estamos con muy mal pronóstico. Allí hay dos normas que yo no dudo en calificar de autoamnistías que están vedadas por los tratados internacionales de derechos humanos. La primera de ellas, la ampliación del fuero militar, que va a llevar a la impunidad de esos sectores de la fuerza pública que han generado violaciones gravísimas a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, que yo denuncié siendo secretaria de gobierno de la capital de la República, la desaparición forzada con fines de homicidio, que eufemísticamente, para no decir de qué se trata, han denominado falsos positivos. Y de otra parte, el nuevo sistema de investigación y juzgamiento de los congresistas, que desde luego entraría a funcionar de manera inmediata porque los principios universales de favorabilidad en lo penal no los puede borrar ni siquiera la constitución política de un país, y dejarían en la impunidad a los 110 parlamentarios que están hoy siendo investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia por delitos tan execrables como el de haber amparado a los grupos paramilitares. Así es que, en ese orden de ideas, justicia es lo que está a la orden del día. Y finalmente, un presupuesto para la paz. No podemos seguir invirtiendo los recursos del Estado colombiano en alimentar la guerra cuando lo que tenemos es que alimentar los fundamentos sociales de la paz. El programa del Polo Democrático Alternativo, en resumen, busca como oposición democrática convertirse en alternativa de poder y de gobierno, liderando y participando en una gran confluencia de sectores democráticos interesados en un programa de esta naturaleza, que busque la negociación política para eliminar y terminar de una vez por todas el conflicto armado en nuestro país, que lleve con voluntad política a la desarticulación de los grupos paramilitares, que garantice una justicia operante y un gobierno con un presupuesto capaz de hacer realidad el Estado social de derecho y los derechos universales a la educación pública y gratuita hasta el grado universitario, la salud como derecho a todos los colombianos, el derecho a no pasar hambre y desde luego el derecho
a desarrollarnos como ciudadanos libres y dignos, todos bajo el mismo paraguas de la misma ley, el mismo trato y la misma Constitución. Muchas gracias.